Buenas noches, Eugenio Anguiano, Jorge Eduardo Navarrete. Gracias por seguir conmigo, con nosotros, en esta segunda parte de nuestro programa sobre el multilateralismo, su futuro y sus ironías. En el intermedio, Jorge Eduardo nos hablaba de ironías del tipo, ahora planteamos sin mayor temor la necesidad de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se mantenga y que no aceptamos como mexicanos una, digamos, denuncia unilateral e impune del tratado, independientemente de las críticas que muchos hemos tenido respecto de cómo se concibió y se puso en práctica. Pero habría que decir que también se mencionó en el programa anterior, nos importa y nos parece favorable para esta idea de un multilateralismo nuevo, renovado, pues la posición europea hoy, después de la rauda visita del presidente Trump a Bruselas y a Taormina, la actitud de la canciller Merkel, Eugenio Anguiano la ponderaba, pero no solamente es la de la señora Merkel, aunque sea la más destacada, están ahora las incursiones un tanto festivas del presidente Macron, de Francia. Claro. Pero henos aquí con la otra gran nueva realidad. China aparece como pujante potencia que podría ser alternativa y que se presenta, China comunista, como la gran promotora y defensora de la globalización, del libre comercio y de la concreción de ambas en este gran proyecto de la ruta de la seda y de la nueva franja, Eugenio Anguiano. ¿Qué quiere decir todo eso? Obviamente para el mundo, pero también para nosotros, ¿no? A mí me sigue dejando perplejo seguir revisando que desde los últimos años de vida de Mao Zedong hasta hoy con Xi Jinping, hay una línea de continuidad en cuanto a la visión que tiene China del mundo y cómo se va a insertar, que es fascinante, con distintas retóricas, en distintas circunstancias del mundo y en un cambio interno que los chinos siguen llamando, aferrándose a una ideología que ya cada vez menos siguen, de que es un socialismo de mercado. Bueno, pero dicho eso, al estilo chino. Al estilo chino. Sí. Entonces, creo que eso es muy importante. Me sigue impresionando, entonces eso prueba que no solo se trata de una visión pragmática, en el sentido más amplio del término, sino de una gran continuidad de liderazgo. Fíjense con qué rapidez, independientemente de que tenga éxito inmediato o no, los dirigentes chinos se han presentado en los foros donde Trump se ha retirado o se quiere retirar. Inmediatamente van a Davos, que es el epítome de la maldad para Bannon, ahí llega a hablar de libre, el secretario general del Partido Comunista de China, a hablar de libre comercio y de la globalización, etcétera, ¿no? ¿Tú dirías que es el abandono de una tradición o la afirmación de una tradición? Pues ellos dicen que es la afirmación. Yo ya tengo mis dudas. Después de ver ayer me estuve leyendo todo el discurso de Jiang Zemin de hace 10 años. Es sorprendente cómo van engarzando cosas. No se ríe a veces de la retórica, pero es sorprendente. Yo no sé si es realmente un ayornamiento del marxismo o una tradición del marxismo, no lo sé. Bueno, el marxismo en sus orígenes celebró, la gran celebración de la globalización del siglo XIX está en el Manifiesto Comunista, Pues sí. Tanto que se volvió lectura obligada de los yuppies en Wall Street a fin del siglo XX, ¿no? Jorge Eduardo. No, y el enfoque siempre fue un enfoque internacionalista. Así es. Que claro, atendía a circunstancias nacionales, ya que estamos recordando frases, al socialismo en un solo país, pero que no abandonaba las ideas amplias, globales diríamos ahora, que era un término que no se usaba en aquel momento. Desde el punto de vista de China, para mí lo que revela es una enorme capacidad para pensar a largo plazo y para diseñar estrategias a largo plazo y para irse adaptando al cambio de las circunstancias. Con el actual presidente chino y el segundo periodo gubernamental de Obama, que tuvieron el primer contacto entre ellos, China buscaba una suerte
de reconocimiento de paridad con Estados Unidos. Y hablaba de un concepto que ya no se repite, que es el de la relación entre grandes potencias. En Occidente, un poco en broma, un poco en serio, se hablaba del G2, China, Estados Unidos. Ellos hablaban de una relación entre grandes potencias y pensaban que esas dos eran las nuevas grandes potencias o las grandes potencias del momento con las que había que trabajar. Eso no fue aceptado por Estados Unidos. Y por otro lado, se llevó adelante el proceso de la Alianza Transpacífica con una clara orientación de contener a China. Y la respuesta de China ha sido sorprendente. Presentarle al mundo la posibilidad de una alianza, al menos del mismo alcance, si es que no más amplia, con raíces históricas importantes y por otro lado con un apoyo financiero y una capacidad económica detrás también muy significativa, no equivalente a la que Occidente puede dar en su conjunto, pero sí suficiente para echar a andar un proyecto de largo plazo con sus propias instituciones financieras y sus propios objetivos. Yo creo que hay que, yo no diría exactamente rendir homenaje, pero sí reconocer esta capacidad de formulación de políticas, de convertirlas en iniciativas y de ponerlas en la mesa para que el mundo las empiece a discutir. Y esta última de China la están discutiendo más de 100 países, o sea que no es una iniciativa menor. No, la capacidad que mostraron diplomática y política. No se trata de una iniciativa menor, No, dice la capacidad diplomática y política. Nada es menor en tratándose de China. Claro. La capacidad para primero llamar la atención, al principio con gran escepticismo de la otra parte, no solo a países grandes, sino a los aliados más cercanos de Estados Unidos. Washington le pidió directamente a Londres, a París y a Berlín que no se metían al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Se metieron cuando se dieron cuenta que los chinos estaban armando, respetando la red del juego que funcionan en el Banco Asiático de Desarrollo o en el Banco Mundial. Entonces, no, pues eso es un buen negocio. Ahora, tienen muchos entre, digamos, esa capacidad política y diplomática para movilizar la atención y echar adelante un proyecto que ya está empezando. Entre eso y el futuro inmediato de ese proyecto, pues hay grandes obstáculos y grandes barreras, ¿no? O sea, un obstáculo es el tamaño de la inversión, que China sola no la va a hacer, por eso está jalando a los demás. Pero el capital semilla que está metiendo es enorme. Ahora, ¿esto sería, Eugenio, una alternativa al Banco Mundial? Eventualmente, ¿cómo lo entiendes tú hoy? Los chinos no lo plantean como alternativa al Banco Mundial, no están locos. Ni siquiera eso, cuando la crisis de Asia de 97-98, que Malasia intentó que Japón, China y Corea del Sur agarrasen su fondo monetaria, ¿no? Casi un área monetaria. Le dijeron que mejor hacían, contribuían. Entonces, ni los chinos lo plantean, por lo menos hasta ahora, como una alternativa, pero sí como un disparador de eficacia y de movilización de capitales que ya no tiene el Banco Mundial, por su tamaño mismo. Entonces, es una opción de un organismo internacional que muy rápidamente, tiene un año de estar funcionando, un año y meses de estar funcionando, está tomando cuerpo. Vamos a ver en un año más qué está pasando, ¿no? Y además es claro que si no caemos, como esperamos que ocurra, en el estancamiento secular, la demanda de recursos de inversión para nuevos proyectos de infraestructura y proyectos productivos y muchos otros va a multiplicarse al salir de las secuelas de la gran recesión del último decenio. Entonces, habrá demandas para el Banco Mundial y para las nuevas instituciones, entre ellas el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura de China, y no serán realmente, no tratarán de sustituirse, sino de ofrecer en mejores condiciones el financiamiento, y quienes pueden salir ganando son sus usuarios. Finalmente, en las instituciones financieras puede también haber un poco de competencia entre ellas. Así es. Conste, señores embajadores, que hemos hablado, bueno, de muchas cosas, del mundo,
China, Estados Unidos, no hemos mencionado a las Naciones Unidas. No, O la bueno, mencionamos de pasada. ¿Es que es una omisión sintomática o qué lugar tendría el sistema de Naciones Unidas en este mundo que se abre? Está Jorge Eduardo Navarrete hablando de un mundo de nueva cooperación a partir de otra gran potencia. Así por lo menos lo traduzco yo. sí. ¿Y No, Naciones Unidas? No, yo creo que para empezar sigue siendo, es la gran estructura que está ahí. Que ya necesita una reforma, pues sí la necesita y que no hay actitud política en favor de la reforma por parte de muchos países, empezando por las potencias. Pero ahí está. Bien que mal, todavía el Consejo de Seguridad es un instrumento al que hay que recurrir cuando vienen grandes crisis del sistema político mundial, ¿no? Bien que mal, pues ahí están cajones como el ECOSOC, que están funcionando, o organismos subsidiarios como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO misma, ahí está el sistema. Y además, en el programa anterior hablábamos de las dos grandes iniciativas contra las que se ha orientado la administración Trump: las cuestiones de cambio climático y el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Ambas surgieron de Naciones Unidas. Así es. De modo que hay ahí cosas también que deben modificarse, pero hay una cierta vitalidad. Probablemente no necesariamente en el ECOSOC, No, pero el pues, ECOSOC sí. mismo puede seguir haciendo aportaciones importantes, como lo ha hecho por muchos decenios. Vamos a una pausa y continuamos. El reino del medio, ¿no? O el reino del centro reunió a medio mundo. Así es. Primero en la creación del Banco de Infraestructura Sí. y ahora en esta, pues no sé cómo llamarla, a mí me suena todo a cuentos del Oriente, la ruta de la seda, la otra franja. Sí, la franca, sí. Eh, El cinturón. es una como gran ponencia, Sí, nos sugiere Jorge Eduardo. Es una enorme capacidad de estar en el mundo, enfrentar sus cambios, turbulencias, adaptarse y adaptar la globalización que queda. ¿Qué dirías de la ruta de la seda? Ya tú que la has seguido prácticamente. Es una convocatoria muy audaz que tiene los grandes retos que va a tener es el aspecto político, aparte del económico, el costo, y es cómo va a incorporar estados-nación que han tenido momentos de antagonismo, digamos China y la India. Han sido antagónicos, han tenido ante una guerra fronteriza. La India y Pakistán. Entonces, el esfuerzo de hacer una gran obra de infraestructura pasando por territorios que no necesariamente coexisten pacíficamente, pues es un reto para el futuro inmediato muy grande. Y el otro gran reto es el mismo sistema político chino, porque China está vendiendo una promesa económica, pero también una especie de soft power atrás, ¿no? Poder suave. Ahora, lo que pasa es que China sigue siendo un estado muy autoritario internamente. Y, por ejemplo, en dos factores va a tener un reto enorme. En el medio ambiente, las obras que van de este tipo de infraestructura afectan mucho y las relaciones laborales con los trabajadores de los países que se asocien y con las minorías nacionales. China no es ningún ejemplo de trato a minorías nacionales del centro de Asia o de sus propias minorías, los uigures y los tibetanos. El despliegue, pues, del proyecto, de los proyectos de la iniciativa, se anuncia como complicado, digamos. Complicado, conflictivo. Sí, da lugar a una bienvenida de entrada porque se entiende, creo, el propósito de largo plazo, pero da lugar también a dudas y resistencias. En la India se preguntan de qué se trata, de reconstruir el imperio tributario chino del hace siglos, qué rol van a jugar los países por los que atraviese esta nueva ruta de la seda o estén
en el cinturón marítimo. Obviamente pueden asociarse a los proyectos. ¿Qué ventajas reales van a tener? Son cuestiones no solo de costo-beneficio político, sino de lecturas, de costo-beneficio económico, sino de lecturas políticas muy cuidadosas que hay que hacer de manera pausada, pero con prisa, porque tampoco los proyectos van a esperar indefinidamente. Y tú lo decías, Jorge Eduardo, hace un momento. Si no caemos en el estancamiento secular, yo diría, una de las maneras probables de no caer es a partir de proyectos de esta magnitud, de esta relevancia, porque no salimos todavía de esta cuestión que me la recordó este historiador de Princeton, Harold James, ¿no? Con las crisis financieras viene siempre una conmoción en las globalizaciones conocidas de la historia. Es probable que eso sea lo que estemos viviendo. Y de larga duración en algunos casos. Y de larga duración en algunos casos. Y fíjate, oyéndolos a los dos, pensé inmediatamente en el cascarón que es las Naciones Unidas. Bueno, todavía puede dar mucho, porque una vez que avance la ruta de la seda y el cinturón marítimo, evidentemente va a tener que haber momentos en que hay que mediar y hay que solucionar, porque con base a qué cartabones, pues con los de las Naciones Unidas en sus distintos organismos. Eugenio, ¿y nosotros qué? Bueno, espero que no suene impertinente, el mundo, la gran potencia, la historia milenaria, pero sí tenemos que preguntarnos. Hay una estrechez actual del gobierno mexicano, pero también de los partidos políticos del país, en no darse cuenta de lo que está jugando alrededor nuestro. Claro, yo entiendo que el trauma que significa el que nos quieran levantar un muro y que nos quiten un tratado que para algunos ha sido un gran negocio, bueno, por lo pronto nos deja un superávit comercial que es muy grande, está, es enorme, ¿no? Y entiendo que por eso no hay reacción, pero ya debería de haberla. Yo creo que la gran crítica que yo le haría a la Secretaría de Relaciones Exteriores es que puede seguir involucrada fundamentalmente en el problema del norte, pero no puedes cuidar lo demás. Tiene que estar presente, debió haber estado presente en la reunión de mayo en China cuando vinieron todos estos países y todos los organismos internacionales que tienen que ver con cuestiones financieras. Claro, ahí estuvo el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Interamericano, el Fondo Monetario, etcétera. Y no estuvimos nosotros. Una vez Jorge Eduardo decía, una más pagar una cuota, las cuotas que están pagando algunos países, claro que nuestro PIB es más grande, pero hay países que están entrando con $300 millones a esta cuestión. No nos podemos en ese nivel, pero deberíamos estar ahí. De capital suscrito. Suscrito, porque no han pagado. ¿Cómo? Denme unos ejemplos. Para la entrada. Suponiendo que se despierta el gobierno mexicano y su Secretaría de Relaciones Exteriores y dice, China está aquí y anda con estas iniciativas. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles serían los pasos a dar para corregir esta omisión que se agranda con el tiempo? Cuando querramos entrar al Banco Asiático de Inversiones de Infraestructura, probablemente la primera reacción es, qué bueno que vienen, pero estén conscientes de que están llegando tarde, que no van a tener ya la condición de miembro fundador, que les hubiera podido dar un poco más de voz en las decisiones del banco. Segundo, ustedes, desde que encontraron esa actitud difícil en su vecino, están hablando de diversificar. Y el primer país que mencionan cuando se habla de diversificar es China. Y les toma tanto tiempo venir a asociarse a este proyecto anunciado por China, pero que no es de China, que es un gran proyecto multilateral. Bueno, bienvenidos. Hagan una suscripción de capital conmensurable con su producto nacional en relación en el mundo, y en función de eso se va pagando conforme los recursos se requieran para el financiamiento de operaciones específicas, igual que su suscripción al Banco Mundial. Las reglas son básicamente las mismas y las hicimos así porque más o menos funcionan, ¿no? Ya las iremos corrigiendo sobre la marcha. Entonces no sería ni una acción políticamente controvertida
que creo que es lo que algunos temen en México, ni financieramente costosa, Bueno, el que proyecto, no podamos aquel permitirnos. proyecto del pretérito lejano del tren rápido famoso, sí. fue visto como una acción política imprudente, ¿no? Desde luego. Se dijo, nunca nadie nos explicó el por qué se suspendía tan abruptamente Así es. el proyecto. ¿Qué más? Suscribir, ir a la mesa. Y por cierto, fíjese, el presidente y el primer vicepresidente del banco es un chino y un británico. Y el chino fue representante de China en el fondo, porque China da tal cuota al fondo que puede poner un director adjunto. Tiene una silla propia. Entonces, este hombre ha hablado, este funcionario chino, ha hablado, lo oye uno hablar, haz de cuenta que está uno oyendo a un funcionario internacional europeo o estadounidense hablando de negocios mundiales, no de que China va a ser, o sea, hay un profesionalismo ahí. Ahora, ¿qué más tendría que hacer México? Hacer un poco de trabajo sistemático, un mínimo de coherencia en nuestra relación con China. Somos muy incoherentes. ¿Por qué? Porque los mecanismos de ejecución, no los enunciados, sino la ejecución de los enunciados, no funciona. Para decirlo pronto y me van a regañar, pero México no funciona. No sabe hacer la tarea. No sé qué piensas tú, Jorge Eduardo. Bueno, en primer lugar creo que siempre hay que pronunciar pro-México, porque así fue concebido el organismo. Pero efectivamente no funciona y tenemos que ir mucho más allá. La oportunidad para lanzar una gran relación bilateral con China se dio en los años 90 o un poquito antes del siglo pasado y no la tomamos. Ahora va a ser más difícil, va a ser más costosa, claro, va a ser más costosa y va a tener resultados un poco más en el tiempo. Pero aún así hay que tomarla y hay que mirar a las economías regionales de China, que son bastante autónomas entre sí y que vistas por separado no ofrecen asimetrías tan enormes como las que se tendrían viendo a la nación china en su conjunto. Y ahí hay que buscar las oportunidades. Aquí en la Universidad Nacional de México, el Centro de Estudios de China, Chinamex, ha hecho una labor importante de identificación de oportunidades de inversión conjunta, de colaboración técnica, pero ha tenido poco eco. Pues hay que darle, ¿no? Hay que ampliar. Desde luego. Y estamos posicionados México tiene embajadas, para nuestros recursos, tiene 6 embajadas en los 10 países del sudeste de Asia. O sea, la famosa Asociación de Naciones del Sudeste de Asia. Ahí estamos, y son países muy importantes. Y con algunos desde hace muchos años. Bueno, entonces, no estamos mal posicionados. Tenemos que asumir, como decía aquella película, aunque esa película trataba de otras cosas, la China evichina. Sí, la China evichina, sí. Y es la hora ya de asumir que está cerca. Pues, así es. Independientemente del curso que logremos abrir para las negociaciones con los Estados Unidos en materia comercial. No debería ser una cosa o la otra. Así entiendo que lo están sugiriendo. Tendrían que ser ambas y varias otras y todas al mismo tiempo, que es lo que a veces parece que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Eugenio Anguiano, muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. Eduardo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.